Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Yo soy Alexis Ortiz y, como les digo, cada vez que tengo la fortuna de comunicarme con ustedes a través de esta señal, estoy muy contento, me produce mucha emoción esta conversación con ustedes. Hoy vamos a hablar, como siempre, con una persona muy provechosa, con ese tipo de gente que le hacen bien a la humanidad, que le hacen bien al prójimo con su trabajo, con su esfuerzo, con su sensibilidad social. Este caballero es un caballero de origen cubano, responde al nombre de Nicolás Ermecheo, y vamos a comenzar por preguntarle a Nicolás Ermecheo, nuestro entrevistado de hoy, ¿de dónde salió, Nicolás, ese nombre, ese apellido tan curioso y tan simpático, Ermecheo? Gracias por la invitación, Alexis. El apellido Ermecheo es un apellido 100% vasco. Viene de la zona de Bermeo, un pueblo pesquero cerca de Bilbao. Toda la familia viene de allá y prácticamente se ha extinguido el nombre. Ya el apellido fue desapareciendo y quedamos muy poquito. Unos primos por Vizcaya y mi hermano que falleció y yo que vinimos aquí a América, pues. América. Bueno, ya, entonces es un apellido euskera, un apellido vasco. ¿Y cuál es el significado originario del apellido? Mira, en realidad el apellido lo que ha sido fue el castellano lo castellanizaron. Lo castellanizaron con el sonido, ¿no? Sí. Porque Ormaechea significa más o menos caserío, pero Ermecheo en realidad no tiene un significado específico. O sea que su origen primigenio sería caserío, pues. Esa sería la traducción. Pudiera ser, sí. Pudiera ser Ormaechea, que sí hay Ormaecheas, ¿no? Pero el Ermecheo sí se fue desapareciendo, la familia no fue teniendo nada más pura hembra. Ah, ¿y dónde está ubicado físicamente, territorialmente, topográficamente ese caserío de donde viene el apellido? En Bermeo. O sea, y Bermeo traducido, o sea, significa debajo de los Ermecheos, porque los Ermecheos eran como, digamos, la alcabala, una de las alcabalas para entrar al territorio vasco. Recuerda que los vascos eran todos hidalgos, entonces eran caseríos, pero ellos eran la alcabala. Entonces abajo era un pueblo pesquero y la gente, los pescadores decían, ¿dónde vas a pernoctar? Decían en Bermeo, que traducido sería debajo de los Ermecheos. Oye, así es, y ahí está. Y por cierto, yo tuve la suerte de visitar uno de esos caseríos y tenía una anécdota curiosa. En una de las casas tenía el escudo de la familia, pero acuérdate que los vascos son hidalgos, o sea que el escudo no es porque eran nobles, era porque cada quien que pasaba, alguien que pasaba por aquella alcabala, ellos tomaban algo de esos escudos y iban añadiéndole y poniendo. Entonces el escudo tenía estrella de David, la estrella de Francia, tenía cuantas cosas te puedas imaginar, o sea, inventado por completo. Y un escudo realmente terminó siendo universal, ¿no? Exacto, porque ellos eran hidalgos. Sí, señor. Ahora fíjate tú, esos ermecheos vascos de Vizcaya, que es como se llama la tierra, el País Vasco, esos ermecheos, bueno, eso es Bilbao, la zona de Donostiarra, ¿cómo que se llama la ciudad capital de Donostiarra? Fíjate, me estoy tratando de acordar el nombre y sé que el equipo de fútbol es la Real Sociedad y que he estado allí en San Sebastián, en el País Vasco. Ahora, esos vascos de tu familia, ¿cómo llegaron a Cuba? ¿Quién llegó primero? ¿Cómo fue ese traslado de la familia Ermecheo a través del primer Ermecheo de tu familia a Cuba? ¿Cómo fue eso? Interesante, el primero que llegó a Cuba fue cuando la colonia, porque Cuba fue independiente, fue en el 1902. Entonces, durante la colonia, un tío de mi padre, ya un Garategui, se fue para Cuba, hizo toda su vida en Cuba, hizo su fortuna, etcétera, en la colonia, y llegó el momento de retirarse.
se retira a España, de nuevo va de regreso a Bermeo, por cierto, donde hizo su casa y demás, y entonces, por tradición, el mayor de los varones, que era mi papá, lo mandaron para Cuba. Entonces mi papá fue para Cuba cuando tenía 17 años, y fue el único que salió de la familia Hermecheo, y se quedó en Cuba toda la vida, mi madre cubana. ¿Dónde se instaló en Cuba? En Manzanillo. Me fue a Manzanillo y mi madre es manzanillera y mis abuelos eran manzanilleros también. Y toda su vida se quedó en Cuba a vivir. ¿Cómo se llamaban tu madre y tu padre? Mi madre se llamaba Teodora Vázquez Roblejo y mi padre era Juan Antonio Hermecheo Garategui. O sea que Juan Antonio Hermecheo Garategui se quedó él en Cuba y arrancó una nueva familia allí, pero no llegaron más Hermecheos de España. No llegó más nadie de España, más nadie. Ya prácticamente somos los únicos, mi hermano y yo, los únicos descendientes de Hermecheo en Cuba. Y ya después tuvimos que salir por el problema cubano. Pues. ¿Cómo se llama tu hermano? Se llamaba Juan Antonio. Se llamaba Juan Se Antonio. llamaba Juan Antonio. Y bueno, mira, Nicolás Hermecheo, y entonces tú estudiaste allí, arrancaste en Manzanillo tu vida, naciste en Manzanillo, ¿no? Yo nací en Manzanillo y viví en Manzanillo, pero a mí y a mi hermano, a los dos, ambos jóvenes de 11 y 14 años, nos mandaron internos al colegio de Belén, en La Habana, precisamente donde se graduó Fidel Castro. Sí, el colegio de los jesuitas. De los jesuitas. Aquí también hay un colegio de Belén, aquí en Miami. El colegio de Belén, yo te puedo decir cómo comenzó el colegio de Belén aquí en Miami. Bueno, dímelo, vamos a echar para decir. El colegio, resulta que tú conoces, por ejemplo, la organización de Pedro Pan. Claro. Father Walsh. Bueno, yo tuve la suerte de venir en el primer vuelo de Pedro Pan. Así que tú eres un Pedro Pan. Del primero. No a mí me esperó en el aeropuerto el Padre Walsh. Imagínate. Que después fue Monseñor. El Father Walsh me esperó en el aeropuerto y tuvimos una conexión y una amistad hasta su muerte, increíble. Eso fue un gran trabajo de la Iglesia Católica, recuperar muchachos cubanos para rescatarlos de la dictadura, y aquí eran protegidos por familias católicas también, ¿no? Hasta que finalmente pudieron reencontrarse con sus padres. Ahora bien, llegaste y en Cuba estudiaste solamente el bachillerato. En Cuba yo llegué a estudiar hasta el primer año de bachillerato. Lo que pasa es que como yo soy de Manzanillo, de Oriente, allí estaba la revolución andando, la sierra a millón, era un camino para la sierra, habían bombas casi todos los días. Entonces mis padres me mandaron a estudiar aquí a Estados Unidos, a Carolina del Norte, en Hendersonville, en el Blue Ridge High School, un lugar bellísimo. O sea que cuando Batista cayó y Fidel bajó de la sierra, yo estaba estudiando en Carolina del Norte. Ah, tú llegaste, aunque fuiste parte de la Operación Pedro Pan, pero llegaste antes de la toma del poder por parte de la dictadura. Llegué por la sencilla razón de que estaba estudiando, era un estudiante cuando normalmente mandaban a uno a estudiar afuera del país. Iba a Cuba de vacaciones. En una de esas últimas vacaciones que fui, pues ya no pude salir más. ¿Qué pasó? El Father Walsh comenzó el programa para sacar los 20 y tantos miles de niños que sacaron, pero para comenzar no tenía a quién sacar. Y por X razón ellos se enteraron que yo tenía visa, que había estado aquí en Estados Unidos, que no había ningún problema, y un 31 de diciembre mandaron el pasaje, el Catholic Welfare, y llegué yo a los Estados Unidos como un exilado, como un Cuban refugee. Ok, ahora, así comenzó tu vida en Estados Unidos. Háblanos un poco de tu vida en Estados Unidos. Mira, cuando llegué no tuve gran problema como exiliado porque allá llevaba 2 años estudiando, o sea, ya hablaba el inglés y estaba acostumbrado. Estuve aquí en los Estados Unidos, me gradué de high school aquí en Miami, por cierto, en Archbishop Curley High School, de los Holy Cross, que lamentablemente lo cerraron, ¿no? Pero fue una gran experiencia. Ahí me gradué de high school. A los 3 días me voy para Nueva York para arrancar una vida tenía 19 años, y en Nueva York, el segundo día que llego, voy a una fiesta y conozco a esta maravillosa mujer que después de 60 y pico de años seguimos juntos.
y ella es venezolana, y nos casamos. Un récord. Sí, llegando nos conocimos. Ella era una belleza, unos ojos verdes grandotes, me enamoró, yo un cubano parlanchín. Y enamoradizo. Y enamoradizo, y me enamoré, y seguimos todavía 60 y pico de años después. Bueno, ustedes conocen a Keyler Mecheo. Keyler Mecheo una vez la entrevistamos aquí recientemente. Ella es una bailarina emblemática de Venezuela y Latinoamérica, de importancia internacional, una bailarina de ballet clásico, no solamente bailarina, sino una gran pedagoga en materia de ballet clásico. Ahora bien, en Nueva York te desarrollaste, pues. Te encontraste con el amor de tu vida, eso siempre le da una gran fortaleza a uno para seguir actuando. ¿Y cómo se desarrolló tu vida profesional en Nueva York? Bueno, no, mi vida en Nueva York, tenía 19, cumplí 20, 22, 21 años ya, y entonces como yo había aprendido a escribir a máquina en Cuba, en el colegio, pues entonces me conseguí un trabajo en J.P. Stevens & Company, una compañía textilera inmensa, y trabajaba en las oficinas como operador de teletipo, salían los huequitos y eso. Estuve como 2 años ahí, ahorré dinero y me fui a estudiar a Oklahoma, a la Universidad de Oklahoma. ¿Y qué estudiaste en la Universidad Ahí de en Oklahoma? Oklahoma yo me gradué de psicología y sociología, hice dos majors completos. ¿O hiciste las dos carreras? Sí. Oye, un esfuerzo grande, ¿no? Psicología y sociología hice entonces. Bueno, fíjense ustedes, queridas amigas y amigos, la importancia que tiene para la gente joven preocuparse por su formación, para ser más competitivo en este tipo de sociedades consumistas, competitivas, donde abrirse paso depende de la voluntad de uno, de la preparación, del estudio. Y entonces aquí estamos, lo que le decíamos, que estábamos hablando con un hombre útil, un hombre que se preparó para triunfar en la vida, 2 carreras estudió simultáneamente, ¿no? Correcto, después me casé nos casamos los dos cuando yo terminé simplemente el sophomore, el segundo año. O sea que Keyla entonces se fue para Oklahoma, ella estaba bailarina de ballet clásico y siguió su estudio de formaciones también en Oklahoma. Cuando nos graduamos, regresamos a Nueva York. Ahí estuve trabajando con el Institute for the Crippled and Disabled, un instituto de rehabilitación vocacional. Pero ahí era como psicólogo que estabas trabajando allí, ¿no? Sí. Más que todo como psicólogo. Como sí, case coordinator, sobre todo de la parte ya me había graduado, pero ¿qué pasó? Fue que por cuestiones familiares y contacto, sobre todo con Venezuela, además Venezuela me encantó cuando fui de luna de miel, pues a mí me salió una oferta por hablar los 2 idiomas. Pero vamos a seguir un ratico en Nueva York, porque me interesa mucho que la gente sepa qué hiciste en Nueva York, en ese instituto y en cualquier otro compromiso laboral que hubieras tenido. Bueno, trabajé única y exclusivamente en el Institute for the Crippled and Disabled, que ahora no le puedes decir disabled, tienes que decirle incapacitado, yo no sé cómo, ya no se puede usar esa palabra. No hay palabras que... Pero así era como se llamaba, y era una rehabilitación vocacional. No, ahí estuve como año y medio, 2 años. 2 años antes ya de partir. ¿Y en qué parte vivieron en Nueva York ustedes? Vivíamos en Forest Hill. Forest Hill. Vivíamos en Forest Hill. Forest Hill es famoso por un torneo de tenis. Por los tenis, por el famoso de tenis. Sí. Y también tuvimos durante el noviazgo una cosa muy bonita, porque fue la feria mundial aquella de Nueva York, donde hicieron el globo ese que todavía lo tiene. Y nosotros de novio, pues cuando estábamos en Nueva York, pues esa era la diversión nuestra, ir a esa feria mundial. Éramos novios todavía. ¿Qué año estamos hablando de eso? 63, 64, por ahí, 64. Pues fue antes de casarnos nosotros nos casamos en el 65. Imagínense. Y siguen juntos. Todavía, y esperaremos seguir juntos. Hay que tener fe en el amor. Entonces, bueno, eso fue lo que hiciste en Nueva York y después tengo entendido que Keyla te convenció de que se fueran para Venezuela, ¿no? Yo creo que fue más bien al revés. Yo creo que yo fui quien la convencí a ella para irme para Venezuela. Así las cosas, cuéntanos. Bueno, cuando yo fui de luna de miel, en el 65, a mí Venezuela y Caracas me pareció como si hubiera ido a Cuba de nuevo, por todo su ambiente, su familiaridad, las personas. O
sea, había encontré mucha conexión y me llegó bastante, pues. Entonces, como te había comenzado a decir al principio, por los viajes que hacíamos a Venezuela, salió una oferta de trabajar con el First National City Bank of New York en Venezuela. De todas maneras, déjame decirle aquí a los queridos amigos que están viendo este programa, amigas y amigos, que hay una cuestión bien curiosa, ¿no? Si usted no es cubano y no es venezolano, una persona que no sea cubano o venezolano, le cuesta mucho trabajo diferenciar a un cubano o un venezolano porque somos muy parecidos. Correcto. Incluso un acento muy parecido, somos ese espíritu caribe, tropical, que caracteriza pues la alegría de vivir de los cubanos, el sentido del humor de los cubanos, que es muy parecido. Los venezolanos somos muy parecidos a los cubanos en eso. O sea que no me sorprende que a ti te haya llamado la atención que Venezuela se parecía mucho a Cuba. Correcto, y sobre todo la acogida que tuve en Venezuela pues, fue muy calurosa y en ningún momento me sentí extranjero. No me sentí museo en ningún momento. Era una época en que Venezuela estaba recibiendo muchos inmigrantes, una inmigración de todas partes, no solo de los que venían de los países humillados, ultrajados por dictaduras como Cuba, sino de otros países como Colombia, Chile, Argentina, que también estaban sufriendo dictaduras, en este caso de derecha, y europeos que eran refugiados de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo españoles, portugueses, italianos. Realmente que Venezuela se favoreció muchísimo la inmigración. La inmigración siempre es muy positiva para los países. O sea que cualquier arrebato antiinmigratorio es, por decirlo de la mejor manera posible, una necedad. Entonces, bueno, llegaste a Venezuela y ¿qué hiciste en Venezuela? Empiézanos a contar. Cónchale, bueno, en Venezuela, voy a ponerlo desde este punto de vista. Mi adolescencia, mis estudios primarios y todo eso fueron en Cuba. Mi educación académica y mi formación, ya como más maduro, fue aquí en los Estados Unidos, ¿no? Desde high school hasta universidades y todo lo demás y todos los trabajos que hice. Ahora, mi desarrollo como ya adulto y como profesional fue en Venezuela. Entonces, en Venezuela hice muchas actividades, hice mucho trabajo. Trabajé con el Citibank, First National City of New York. ¿Qué hacías en el Citibank? Era uno de los gerentes del Citibank. Citibank tenía un programa... ¿Pero en el área financiera? Porque tú eras psicólogo. Pero es muy interesante, fíjate, la pregunta es súper interesante porque en esa época el Citibank, cuando empleaba a alguien, no le interesaba que tú fueras ni administrador, ni financista, ni economista. Ellos decían, nosotros te vamos a enseñar todo eso que tú necesitas para que lo apliques en la banca. Y entonces, un año entero te ponían a estudiar. Te pagaban como si estuvieras trabajando, pero estabas estudiando. Y al final del año, te hacían entonces gerente y te daban un poder increíble, podías hasta vender el banco prácticamente, y te daban los clientes específicos que tú tenías que manejar. Era un programa extraordinario que tenían ellos. Inclusive yo había empezado a estudiar administración en el Centro de Estudios de Posgrado en la Universidad Central, que estaba allá en el Centro Cedía. Y ellos dijeron, no, tienes que dejar eso, no puedes seguir en eso. Cuando Nicolás Hermencheo dice la Universidad Central tiene su propia ciudad universitaria, pero ese centro de posgrado estaba en un centro comercial que se llamaba Cedías. Celestino Díaz era el creador de ese centro comercial. Entonces... Bueno, ahí yo tuve profesores fantásticos, con Mesa Zavala entre ellos, etcétera, ¿ok? Domingo Mesa Zavala, uno de los grandes economistas venezolanos. Tuve muy buenos profesores ahí, pero el Citibank fue el que me hizo a mí financista y banquero con todos los spreads y todas las cosas. O sea, tú tenías una cartera de clientes que atender. Una cartera de clientes internacionales. Procter, Colgate, todos los laboratorios extranjeros, las compañías petroleras, esos eran los clientes que yo tenía asignados. O sea que te ayudó muchísimo manejar el inglés con fluidez por haber estudiado aquí. Por eso fue que me contrataron por haber estudiado aquí. ¿Y cuándo volviste a la psicología? La tuve todo el tiempo. No practicándola con clientes, pero totalmente en la investigación, en la lectura, en la observación,
y en la preocupación intelectual y de las personas en sí. ¿Y como sociólogo tuviste algún desempeño como sociólogo? En Nueva York. En Nueva York. Eso fue... Sí, esto fue cuando trabajé con el Institute for the Cripples and Disabled. Las dos profesiones te eran útiles allí. Claro, exactamente. Convergían en el mismo servicio, ¿no? Exacto, porque era una rehabilitación vocacional. Después yo del Citibank tenía un gran cliente que le hice le conseguí todos los taladros petroleros, etcétera, y me fui a trabajar con Petrolera Las Mercedes, que era, en Venezuela habían 3 petroleras venezolanas nada más. Privadas, sí. Nada más, que eran Mito Juan, que no perforaba, la Talon, que era de Tudela, y Petrolera Las Mercedes, que era de Francisco Mikuski. Sí, señor. Cuando él dice Tudela, está hablando de un gran líder petrolero venezolano del sector privado, Rafael Tudela, un hombre muy útil, incluso con mucho interés en el deporte, sobre todo en el ajedrez. Bueno, fíjate tú, mi querido Nicolás Ermecheo, así llegamos, vamos a aterrizar en el verdadero propósito de este programa, aparte de los que ya hemos tratado, ¿no? Y es que Nicolás Ermecheo, como psicólogo, produjo este libro. Fíjense ustedes muy bien en este libro. Este libro que se llama en español, ¿no? Porque está en inglés y en español. Lo bueno de este libro es que está en inglés y español, o sea que lo puede entender en una realidad bilingüe, como son los condados de Dade y Broward aquí en Florida. Hay mucha gente que habla inglés, hay mucha gente que habla español, y entonces cualquiera puede leer este libro, tanto los que hablan inglés como los que hablan español. El libro se llama Cómo mejorar tus riquezas y éxito en la vida, autosugestión. Nicolás Ermecheo. La autosugestión es el acto consciente de implantar una idea en nuestra mente, una poderosa herramienta que puede ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos personales. Háblanos de este libro, mi querido Nicolás. Mira, nosotros tenemos, todos los días que nos levantamos, estamos bombardeados y percibimos, consciente o inconsciente, propaganda, mercadeo. O sea, los religiosos tratan de convertirnos en sus ideas religiosas, los políticos en sus ideas políticas. El mercadeo es terrible, que lo que está tratando de vendernos cualquier cosa, medicina, ropa, más marcas, etc. Y nosotros, querramos o no querramos, vamos absorbiendo eso por la percepción. Es lo propio de una sociedad consumista. Sí, correcto. Entonces, la gente dice, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos nuestra mente. Nosotros tenemos cerebro y tenemos memoria. Muchas veces nos preguntan, la memoria es abstracta, ¿no? Y nos preguntamos constantemente, bueno, ¿qué es la memoria? ¿Dónde la tenemos? Gracias a Dios, la neurología ha avanzado tanto que hemos podido determinar en qué parte del cerebro tenemos nosotros ubicada la memoria y cuáles son los órganos que en realidad forman la memoria y cómo se forma la memoria. Entonces yo he hecho este libro. ¿Y cuáles son esas partes del cerebro? El hipocampo, el tálamo, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, esos son órganos específicos que están relacionados con la memoria a largo plazo. ¿Cómo veo yo esto? Lo vi de la siguiente manera. Nosotros somos memoria, el subconsciente que no es tan abstracto, no se ve, pero sí está ahí. Nosotros tenemos el cerebro en un lado y tenemos la mente y la memoria del otro. La memoria está dentro de la mente. El cerebro es un órgano que tiene dimensiones exactas, pesos exactos, pesa 3 libras, etc. Y puedes verlo, puedes determinarlo, pero no la memoria y la mente. Entonces, ¿cómo se forma la mente? ¿Cómo se forma la memoria? ¿Cómo se forma la memoria? Y la memoria somos nosotros. Nosotros tenemos 3 tipos, el consciente, el preconsciente y el subconsciente. Y no es una cosa tan abstracta porque... Pero parece abstracta, parece... Sí, pero fíjate cómo es. Ya yo en el libro, gracias a la neurología y a todos los equipos modernos, han podido determinar exactamente dónde es que está ubicada y cómo se forma. Al saber dónde está ubicada y cómo se forma, entonces la pregunta que te quería hacer un poco en la última fase de este programa, es cómo la autosugestión puede conducirnos a éxitos y logros en la vida. Ok.
como el subconsciente tiene una influencia, un alto porcentaje en las decisiones que vamos nosotros a tomar y la acción que nosotros vamos a tomar y quiénes somos, un alto porcentaje. El cerebro emite impulsos electroquímicos, ¿okay? Y en estudios neurológicos se han determinado que unos 316 milisegundos antes que tú tomes una decisión, sale el primer impulso eléctrico de la parte del cerebro donde está ubicada la memoria a largo plazo. Entonces, ¿en qué consiste la autogestión, que es la que nos permite tener éxito, que es una herramienta que nos permite tener éxito en este par de minutos que nos quedan, nos permiten tener éxito? Excelente pregunta, porque continuando con lo que he dicho, uno puede autograbarse, no dejar que nos graben todo eso que hemos dicho antes de que nos bombardean con ideas y conceptos que no queremos, sino uno puede tener su propio concepto y grabárselo en el subconsciente, el cual va a influir en nuestra acción. Ponme un ejemplo para que la gente lo pueda entender más fácilmente. Como dice Evelyn, dice, día a día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Entonces, eso es una idea positiva, que si tú la repites por la mañana constantemente y la repites por la tarde, el efecto que tiene es que te la vas grabando en el subconsciente. Las neuronas, la red de las neuronas se va fortificando y esa idea es la que va a sobreponerse sobre las otras ideas que te están metiendo en la cabeza y tú inconscientemente vas a empezar a actuar de una forma positiva porque es lo que el subconsciente te está enviando. Y estos son estudios que se han realizado con resonancia magnética funcional, con electroencefalograma. O sea, es la combinación de la neurología y la psicología. O sea, para ver si te estoy entendiendo. Si uno se convence de que algo le va a salir bien, termina saliéndole bien. Y si te convence que va a salir mal, va a salir mal. O sea que en eso ese es el poder de la autosugestión, ¿no? Vamos a ponértelo así, como decía Emily, nosotros tenemos adentro en el subconsciente, que es el poder del subconsciente, como un caballo brioso, que anda desmandado y anda desbocado. Con la autosugestión tú le pones las correas a tu subconsciente y lo puedes dominar con las ideas que tú quieres, no con las que te están influyendo. Oye, y tú llegas a ser propio de tu destino. Y para eso este libro da unas buenas pistas, ¿verdad? La lectura de este libro permite entender la sugestión y cómo practicarla precisamente para tener éxito en la vida. Bueno, mi querido hermano Nicolás Hermecheo, qué bueno haber conversado con un latinoamericano útil. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias y espero que este libro le sea de utilidad a muchísimas personas. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.